Hola amigos de YouTube, perdón por la demora, estaré haciendo más vídeos seguidos. El creepypasta se titula Patricio Sádico. Sin más que decir, comencemos. Mi nombre es Manuel y tengo 19 años. Yo salía de trabajar como cualquier otro día. Era una noche oscura y estaba lloviendo con relámpagos. Yo iba derecho a mi casa a acostarme y descansar después de un largo día de estrés. Al llegar a mi casa me recuesto en mi sofá, me pongo cómodo y prendo la televisión, veo que no hay ningún programa interesante. Así que decido mirar en los canales de dibujos animados. Al pasar canal tras canal veo que en Nickelodeon estaba por empezar Bob Esponja. Yo aburrido decido esperar a que empiece, voy por unas galletas y me pongo cómodo a mirar esta querida serie de mi infancia. Ya eran la 1 de la mañana y estaba por empezar Bob Esponja. La televisión comenzó a ser estática por unos segundos. Luego la imagen se pone en negro y aparecía unas letras rojas que decían Patricio Sádico. Yo quedé asombrado y decido seguir viendo ya que parecía un episodio de terror. Fue la peor decisión que pude haber tenido esa noche. El capítulo comenzaba con la cara de Patricio en toda la pantalla, pero se le notaba que estaba triste y apagado. Luego la secuencia cambia a Bob Esponja caminando por fondo de bikini, parecía que se dirigía al crustáceo cascarudo. Bob Esponja estaba caminando muy lentamente. Se podía notar que el rostro de Bob Esponja estaba decaído y sin energía. Yo me asusté un poco, pero mi curiosidad era muy grande y decido seguir viendo el capítulo. Bob Esponja al llegar al crustáceo cascarudo abre la puerta. Se encuentra con Calamandro mirándolo fijamente. Luego Bob Esponja le dice ¿cómo estás, Calamandro? A lo que este no le contesta nada. Después Bob Esponja se dirigía a preparar cangreburgers como siempre. Después la escena cambia el rostro de Calamandro con una mirada perturbadora. Tenía las pupilas de los ojos negras, miraba la cámara fijamente por unos 10 segundos, luego sonríe. Y la televisión comienza a tener estática nuevamente. Yo no podía creer lo que estaba viendo, me asusté muchísimo y decido cambiar de canal, pero el control de mi televisión no funcionaba. Mi miedo era muy grande, pero mi curiosidad también, por eso decido seguir viendo el capítulo. Luego de unos segundos la pantalla de mi televisión se pone en negro. Luego la escena cambia a la casa de Patricio. La roca marrón se estaba levantando lentamente. Al levantarse se podía ver a Patricio pegado a su roca con una cara demasiado macabra. Luego la imagen cambia a un ciudadano caminando tranquilamente. Después aparece una sombra atrás, se ve como alguien le introduce una soga en el cuello y lo ahorca hasta dejarlo sin aire. Se podía ver como el ciudadano vomitaba sangre y se le salían los ojos del lugar. El ciudadano cae al piso, luego se ve que el que estaba atrás era Patricio. Estaba sonriendo con una sonrisa demoníaca. Después cambio de escena nuevamente y estaba Don Cangrejo en el crustáceo cascarudo. Mirando hacia la puerta se podía observar tristeza en su rostro. El crustáceo cascarudo estaba vacío y se podía observar a Bob Esponja aproximarse lentamente. Bob Esponja dijo con una voz entrecortada: renuncio, Don Cangrejo, no me dejaré explotar más por vos, Cangrejo estúpido. Bob Esponja da la vuelta y se va rápidamente sin saludar a Don Cangrejo. Don Cangrejo después de eso empieza a llorar de forma violenta. Los sonidos parecían muy realistas y me impresionaban bastante. Don Cangrejo miró hacia la puerta y estaba Patricio mirando con un cuchillo en la mano. Don Cangrejo dejó de llorar y puso una cara de preocupación. Luego de golpe se apagan las luces y Don Cangrejo ve por la luminosidad de la luna una silueta con forma de estrella. Aproximándose se podía ver unos ojos brillantes y una sonrisa espeluznante. De un momento a otro la figura que se suponía era Patricio se abalanzó contra Don Cangrejo rápido y le entierra un cuchillo en el pecho.
Mientras Don Cangrejo se retorcía de dolor se escuchaban sonidos realistas. Y los ojos empañados de Don Cangrejo miraban mientras se desvanecía con el rojo brillante de su propia sangre que se veía en el cuchillo ya desintegrado. Con un movimiento leve de cabeza vio que estaba Patricio Estrella mirándolo con una cara de psicópata loco. Yo quedé impactado porque las escenas se veían muy realistas, sobre todo la sangre. Luego la escena cambia a otro restaurante de 5 estrellas liderado por Plantón. Parecía ser que Plantón logró al fin robar la fórmula secreta de las cangreburgers y cambió la receta de Don Cangrejo por una más fea. Esto podría explicar por qué estaba vacío el crustáceo cascarudo. Plantón fue al crustáceo cascarudo a burlarse de Don Cangrejo. Plantón estaba sorprendido porque vio al crustáceo cascarudo vacío y oscuro. Cuando Plantón abrió la puerta por la oscuridad se podía ver huellas de sangre. Plantón fue rápido a encender la luz y se veía muchas huellas de sangre y una persona sentada. Plantón se aproxima hacia esa persona y cuando esa persona se da vuelta resultó ser Calamardo. Plantón se asustó tanto que se orinó. Calamardo lo miraba, tenía las pupilas de los ojos negras y empezó a sonreír de forma violenta. Calamardo estaba vestido de forma anticuada con un gorro y zapatos brillantes. En ese momento Calamardo se va y le dice a Plantón: Don Cangrejo está en el congelador ordenando carnes. Plantón, extremadamente nervioso, le dice a Calamardo: ¿por qué hay tantas huellas de sangre? Calamardo le responde fríamente: ve al congelador y hallarás la respuesta, encontrarás la receta final y mejorada para tu negocio, pero un traspié podrá ser tu final. Calamardo se va tranquilamente y Plantón va derecho al congelador. Este abre la puerta del congelador lentamente y cuando lo abre aparecen Don Cangrejo y un ciudadano con marcas de torturas, sin ojos, con algunas extremidades arrancadas. Fue tanta la impresión de Plantón que se resbala hacia adentro del congelador. De repente la puerta se cierra de golpe y Plantón queda atrapado con los cadáveres de Don Cangrejo y un ciudadano. Plantón tenía un pánico y empezó a gritar de forma desesperada por un segundo. Mientras Plantón caía escuchó una sonrisa susurrante y escalofriante que provenía de afuera. Luego la escena cambió a lo que parecía ser la casa de Bob Esponja mirando la tele con Gary. En las noticias salió la desaparición de un ciudadano a unos pocos kilómetros del crustáceo cascarudo y que 2 policías hace 2 horas que no salen del crustáceo cascarudo. De repente se ve que alguien golpea la puerta. Bob Esponja va a abrir y resultó ser Calamardo. Calamardo le dice a Bob Esponja: quédate en tu casa, hay un asesino en fondo de bikini. Bob Esponja respondió: lo sé, Calamardo, recién me enteré en las noticias que hay mucha gente desaparecida. A lo que Calamardo responde: debemos ir a investigar. ¿Qué te parece, Bob Esponja? Bob Esponja responde: claro que sí, Calamardo, pero no quiero dejar solo a Gary. Calamardo le dice: pues dile a alguien que te lo cuide. Bob Esponja llama por teléfono a Arenita y le dice que cuide a Gary y esta acepta sin ningún problema. Luego Calamardo y Bob Esponja van al crustáceo cascarudo y este está lleno de patrulleros alrededor. Pero parecía que no había nadie en el lado de afuera, parecía que estaban todos los policías adentro. Luego Arenita llama por teléfono a Bob y le dice que el muñeco con forma de estrella le daba mucho miedo si podía sacarlo. A lo que Bob Esponja responde: yo no tengo ningún muñeco con forma de estrella. Arenita, ¿de qué me hablas? Luego en el teléfono se escuchó gritos muy fuertes que hizo que el celular de Bob Esponja se caiga. Calamardo se empezó a poner nervioso y puso una risa pícara y se introdujo al crustáceo cascarudo rápido. Bob Esponja, todo preocupado, volvió a su casa. Bob, todo cansado, abre la puerta y cuando va a su dormitorio aparece algo realmente sorprendente que dejó a Bob Esponja sin aliento. Aparece Arenita en su cama llena de sangre. Pero aún parecía estar viva. Antes de desvanecerse le dijo a Bob Esponja: tu muñeco con forma de estrella lo hizo. Bob Esponja, nervioso y preocupado, empezó a llorar de la desesperación.
Arenita con la poca fuerza que le quedaba a punto con su dedo índice hacia el armario y se muere. Bob Esponja, ya muy nervioso y con movimientos torpes, empieza a abrir cuidadosamente el armario y estaba Gary hecho trizas, bañado en sangre. Cuando Bob Esponja vio esto, su corazón empezó a ponerse más agitado y su respiración se acortaba hasta que Bob se desmayó. Luego la toma se cambió a lo que parecía ser un amanecer de fondo de bikini. Bob Esponja, despertando de su desmayo, su cara ya no parecía ser la misma, incluso era una cara de loco frustrado. Bob Esponja sacó una escopeta de su armario y se dirigió a la casa de Calamardo. No había nadie. Bob estuvo revisando la casa de Calamardo y encontró muchas cosas. En un video que había en la casa de Calamardo encontró cómo Calamardo trasladaba el cuerpo de un ciudadano hacia el crustáceo cascarudo. También encontró mucha sangre y el cuerpo de Larry Langosta decapitado. Bob Esponja, asustado, se dirige hacia el crustáceo cascarudo armado con una escopeta. Al entrar se ve cuerpos de policías por todos lados. Bob Esponja se pone más asustado de lo que ya estaba. Bob Esponja va hacia la zona del personal del crustáceo cascarudo y abre el refrigerador y aparecen 4 personas: Don Cangrejo, el ciudadano que vio en el video, Plantón y Calamardo. Don Cangrejo y el ciudadano estaban muertos. Plantón tenía una hipotermia grado 3 y se estaba a punto de morir. Con la poca fuerza que le quedaba, señaló a Calamardo, que estaba sentado. Calamardo salió corriendo conforme Bob Esponja abrió el congelador. Bob Esponja fue tras Calamardo. Todos estos hechos parecían una película de terror. Eran muy realistas para este tipo de caricatura. Yo quedé en estado de shock. En ese momento Calamardo y Bob Esponja se pelean fuertemente. Cuando los dos caen al piso, la escopeta de Bob se desliza hacia afuera y en ese momento aparece una silueta de un pescado que agarra la escopeta y dispara 5 impactos de bala al piso y les dice: soy un oficial de policía, arriba las manos. En ese momento, atrás del policía se ve otra silueta con forma de estrella que arranca la cabeza del policía completamente solo con las manos. Era una escena tan horrible que casi vomito. Después de despegarse la cabeza completamente, se vio a Patricio riéndose de forma macabra. Agarró la escopeta y disparó contra Bob Esponja y se abalanzó brutalmente, golpeándolo hasta el cansancio. Era una escena horrible de observar. A mí me dio ganas de apagar el televisor. Bob Esponja decía: por favor, Patricio, no me duele, por favor, no. Patricio siguió destrozando a Bob Esponja y saltaba sangre para todos lados. Calamardo se reía de forma violenta y Patricio giró la cabeza rápidamente para mirar a Calamardo. Se enojó más y se abalanzó contra Calamardo. Calamardo gritó tan fuerte que tembló todo el televisor y los gritos parecían realistas, como si vinieran de otro lado. Al terminar el capítulo se ve a Patricio comiendo malvaviscos y se ve de fondo el cuerpo de Calamardo y Bob Esponja atados en un poste prendiéndose fuego. Se observaba que Calamardo seguía con vida y se movía como presa agonizando. Luego la toma cambia a Patricio en toda la pantalla con la mirada caída y de repente se come la cámara como en una escena típica de terror y terminó el capítulo. Yo después de ver esto quedé en shock y nunca más vi Bob Esponja en mi vida.